Belgrano reflexiona. Cuando Belgrano no sabía qué hacer frente a un problema, se agarraba la cabeza, caminaba alrededor de algo, pensaba en voz baja, cantaba en voz baja. Mientras lo hacía, le ponía título y palabras a su dilema y enumeraba soluciones. Cuando llegaba a 10 soluciones, se obligaba a descartar las 5 que sonaban más ridículas y analizar una por una las 5 que parecían más sensatas. Así iba descartando ideas hasta que solo quedaban 2, la A y la B. Si la solución A no funcionaba, entonces recurría a la B, y si la B tampoco acomodaba las cosas, se sentaba en un lugar sombrío y repensaba mentalmente cada cuento, cada leyenda, cada fábula o refrán que hubiera leído o escuchado alguna vez en su vida. La historia que lo ayudara, que le sirviera de ejemplo, que le hablara de un conflicto parecido al suyo y que le diera alguna pista para resolverlo. La cuestión es que aquel día de agosto de 1812 quedaba muy poco tiempo para que los realistas irrumpieran furibundos el valle. Así que Belgrano, para apurar la retirada, no tuvo más remedio que saltearse la primera parte de su método, ese de buscar soluciones dando vueltas, y de entrada nomás se concentró en los cuentos. Lo primero que le vino a la mente fue la imagen de Hermósimo Cayo. Un hombre bueno, pensó, solitario, pero también solidario. Lo poco que tenía se lo había entregado al ejército patriota sin amarretear. Se preguntó entonces por qué ante tamaño peligro, como lo era inminentemente el ataque de los españoles, no querría ser más colaborador y abandonar su rancho como el resto de la gente, y que en cierta medida se lo respondió. Allí estaba su vida, sus árboles, la madera que le daba forma a sus esculturas. El problema no era el viejo, Belgrano lo sabía. En última instancia ese hombre tenía derecho a dejarse achurar. El tema era lo que su decisión desataba, esa cadena de amores, desde su hija Escofina en adelante, afectaba a todo pueblo jujeño, lo dejaba varado, expuesto a la crueldad con que el ejército español los atacaría, porque así era como entraban los realistas a la ciudad del virreinato, que pretendían recuperar a sangre y fuego, y por eso Belgrano quería cortarles el paso, sacar a la gente de allí y dejar a los godos en una especie de desierto, sin agua, sin comida, sin nada que saquear, sin nadie que atropellar. En eso pensaba el general, cuando de pronto recordó un antiguo cuento del Japón, uno en el cual la difícil decisión de una persona, una sola, conseguía salvar un pueblo entero. Sí, dijo Belgrano, en la acción de un solo hombre puede decidirse la vida de toda una población. O de su entierro, reflexionó, porque en el caso que a él lo preocupaba, el capricho del artesano dejaba a muchos jujeños condenados a morir. Ahí nomás se metió en el rancho, buscó a Hermósimo Cayo, lo encontró en el fondo puliendo la pieza del garrobo, y antes de preguntarle cómo estaba, qué le pasaba, o siquiera saludarlo, se acomodó frente a él y empezó a contarle su historia. El viejo guardián. Hace muchísimos años, en la cima de un monte de Japón, John vivía con su abuelo, a quien todos conocían como el viejo guardián. Tenía una casita en la montaña, en el medio de los campos de arroz, que a veces, bajo el brillo del sol, se confundía con una inmensa alfombra dorada. La aldea estaba abajo, bordeando la costa de como un cinturón. Desde arriba podían divisarse el mar, la disposición de las casas, eran blancas, chiquitas y parecían habitadas por hormigas en vez de personas. Entre el pie de la montaña, donde estaban las casas y la orilla del mar, solo había una franja de arena en la que se estacionaban pequeñas embarcaciones. Los campos cultivados estaban arriba, en la planicie de la montaña, justamente
donde John y su abuelo vivían. El abuelo de John era el guardián de los arrozales, el encargado de cuidar que los campos de arroz de esa gente que vivía en el pueblo estuvieran siempre bien regados. Era un hombre bueno, calmo y justo. Como usted, don Cayo, como usted. ¿A dónde quiere ir, general? Con todo respeto se lo pregunto. Se bebe un mate y le sigo contando. Un día, como tantos otros, estaba el viejo guardián mirando el horizonte, cuando de pronto vio una especie de nube negra que parecía brotar desde el agua y levantarse hasta el cielo. Miró intensamente unos segundos y volvió a su casa gritando: «John, John, necesito que traigas el fuego en una rama encendida. Rápido, rápido, que no hay tiempo». John no entendía por qué su abuelo le pedía semejante cosa, pero obedeció. Y en un instante le acercó una tea. Fue entonces cuando descubrió que su abuelo tenía otra rama encendida en la mano, que corría hacia el arrozal más próximo. «Abuelo, ¿qué estás haciendo?», preguntaba desesperado, mientras marchaba tras de él. «Rápido, John. Hay que prender fuego los campos ya mismo». Por un instante el joven pensó que su abuelo se había vuelto loco y se paralizó, pero enseguida pudo reaccionar y obediente hizo lo mismo que el viejo. Tiró la antorcha sobre las espigas y dejó que las llamas iniciaran su trabajo. Primero un fuego débil retorció los tallos disecados. Después altas llamas rojas hicieron que el arrozal se transformara en una hoguera enorme y despiadada. La montaña entera parecía estar ardiendo. El humo subía al cielo como en un abrazo desaforado. Los dueños de los arrozales, es decir, los que vivían en el pueblo, vieron desde abajo cómo sus campos se quemaban. Y dando gritos de rabia empezaron a trepar la montaña. Hombres y mujeres subían a la montaña con los niños en las espaldas para ver si podían parar el fuego. «¿Quién fue?», preguntaban a los gritos. «¿Quién incendió nuestros campos?». «Fui yo», dijo el viejo guardián con serenidad, mientras John no paraba de sollozar. «¿Pero por qué?», gritó un hombre furioso, mientras los campesinos rodeaban al viejo con actitud amenazante. «¿Por qué?». Entonces el guardián se dio vuelta y extendió la mano señalando el horizonte. En ese punto de la historia, Belgrano también extendió su brazo, pero señaló en dirección por la que entrarían los realistas. «Miren allá», dijo el guardián. Todos volvieron la cabeza hacia donde el viejo señalaba. Al fondo, a lo lejos, donde unas horas antes la superficie del mar había sido plana como un espejo, se levantaba ahora una pared de agua que terminaba en el cielo. Una ola oscura y gigante avanzaba hacia la costa. Hubo un momento de horror, pero nadie gritó. Quedaron todos paralizados. La muralla de agua avanzó hacia la tierra con un rugido ronco y se volcó sobre la costa, deshaciendo todo lo que había allí. Tapó las embarcaciones, las casas, los árboles, y en un trueno desgarrado y furioso fue a romperse contra la montaña. Hubo una ola más y luego otra débil, hasta que el mar empezó a retirarse de la costa, dejando al descubierto los destrozos, un revoltijo de arena y escombros. El viejo guardián miró en paz a todos los habitantes del pueblo, que estaban seguros que en la cima de la montaña. Sus casas y sus plantaciones se habían perdido, sí, pero ellos, los hombres, las mujeres y los chicos, estaban todos a salvo. Apenas Belgrano terminó la historia,